Hermanos, hoy día vamos a hablar acerca del premilenialismo, pero desde la perspectiva dispensacional. Esta perspectiva es la más común entre los evangélicos de Latinoamérica. Es más, algunos consideran que esa es la única perspectiva bíblica, porque desde niños se les ha enseñado que esa es la manera como será el fin de los tiempos. Entonces, vamos a utilizar la Biblia de estudio Palabra Clave, que tiene una perspectiva dispensacionalista para ver cómo ellos interpretan ciertos textos de las Escrituras. Para eso tenemos que entender algo. El dispensacionalismo no es solo una postura escatológica. El dispensacionalismo es todo un marco hermenéutico. Es la manera como ellos interpretan las Escrituras. Y por supuesto, la escatología forma parte de este marco hermenéutico, pero no es lo único. Así que cuando alguien dice, bueno, el dispensacionalismo es solo otra postura escatológica, es incorrecto, porque el dispensacionalismo implica toda una manera de ver y de leer las escrituras. Pero ahora nos vamos a centrar en los aspectos escatológicos. Bien, en el dispensacionalismo hay una clara diferencia entre Israel por un lado y por el otro lado la iglesia. Para los dispensacionalistas, Israel todavía forma parte del plan de Dios. Dios tiene preparado cosas para Israel como nación, para el Israel étnico. Y el pueblo de Dios es Israel, sigue siendo Israel. Pero por el hecho de que la gran mayoría de ellos han rechazado al Mesías, entonces ahora, por el momento, es la iglesia. Pero esto es como una especie de paréntesis. ¿Por qué? Porque dentro del plan de Dios, desde la perspectiva dispensacional, Israel sigue siendo el pueblo escogido. Por eso es que llegará el momento en que la iglesia saldrá del escenario. ¿Y esto ocurrirá cuándo? En el llamado arrebatamiento. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, dice lo siguiente, aquí desde la perspectiva dispensacional. El día del Señor y el día de Cristo ocurren de manera simultánea. Para la iglesia es el arrebatamiento y para el mundo incrédulo es el principio del juicio y de la tribulación. Los dispensacionalistas son futuristas, así que ellos consideran que la gran tribulación ocurrirá después del arrebatamiento. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Si el día del Señor comenzase después de la segunda venida, no vendría como un ladrón en la noche, puesto que esa venida particular es precedida por una serie de señales. Por lo tanto, la única forma como estos eventos podrían ocurrir de manera inesperada sería si comenzaran inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. El día del Señor, y aquí viene lo distintivamente dispensacional, el día del Señor es aquel periodo de tiempo en el que Dios comienza a tratar con Israel después del arrebatamiento de la iglesia. Este día también continúa durante la segunda venida y el milenio, precediendo a la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, Dios todavía tiene planes con Israel. El dispensacionalismo como sistema empezó en el año 1830 aproximadamente por un hombre llamado John Nelson Darby en Irlanda. Él era alguien que formaba parte de la Iglesia de Inglaterra, pero luego se desafilió de esa iglesia y formó una comunidad de creyentes independiente, que luego llegó a llamarse como los hermanos Plymouth, ¿no? Y estos hermanos toman diferentes nombres, por ejemplo, en España se conoce como Asamblea de Hermanos, en muchos países se conoce como Hermanos Libres,
Este grupo de hermanos tienen esta característica de una teología dispensacional. Ahora, los 1000 años, ellos lo ven igual que los premileniales. Cristo retorna para establecer su reino milenario en la tierra. Pero, ¿quiénes serán los que durante este reino milenario estén juntamente con Cristo? Y allí es la diferencia también con el premilenialismo histórico. El dispensacionalismo se aleja de la enseñanza histórica de la Iglesia al pretender de que el Israel étnico todavía figura dentro del plan de Dios. La enseñanza histórica de la Iglesia indica de que ahora es la Iglesia la que, por la promesa dada a Abraham, ellos ahora son los herederos de dicha promesa. Ya no es los judíos, porque los judíos han rechazado al Mesías. Si vamos al capítulo 4 de la carta de los Romanos, en el versículo 22 al 24, dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, todos los que creen que Jesús fue levantado de los muertos, todos los que creen en el mensaje del Evangelio, su fe nos es contada por justicia y llegamos a formar parte espiritualmente de la descendencia de Abraham. Entonces, las promesas dadas a Abraham son para quienes actualmente son para sus descendientes físicos o son para aquellos que creen en el Evangelio. Y aún si fuera para sus descendientes físicos, son los israelitas que viven en el periodo que va desde 1948 hasta la actualidad en el Estado de Israel, ¿son descendientes físicos de Abraham? Esas son preguntas que uno tendría que honestamente hacerse. Vamos a hacer un segundo video en cuanto al dispensacionalismo y cómo este hace de que la iglesia en realidad sea como un plan B, cuando realmente la iglesia está dentro de la voluntad de Dios desde el inicio de los tiempos. La iglesia cristiana no es ningún plan B, y esto lo vamos a ver en un próximo video. Bien, hermanos, así que si te gustan estos videos, puedes suscribirte al canal, puedes activar la campana de notificaciones para que sepas cuando llegue un nuevo video, y también recuerda que tenemos otros videos de otras series, como de Biblias de estudio, como de también gobiernos de la iglesia, así que te invito a verlos. Dios te bendiga y nos estamos viendo pronto con un nuevo video. Amén.